Escuchas Love. All you need is love. Hola, somos Alejandra y Valeria y esto es Kabbalah Tools. Te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma de Love FM Podcast y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Kabbalah Tools. El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que a Ale y a mí definitivamente nos ayudaron a conectar con nuestra luz interior. Y la Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Gracias por escucharnos. De alma a alma. Hola, buenos días, bienvenidos a Kabbalah Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es eligiendo la vida o la muerte. Está con nosotros Karina, que ya habíamos tenido el regalo que estuviera con nosotros hace un tiempo y hoy otra vez. Un placer Va a estar aquí. acá. Ahorita se va a presentar contigo. Te agradecemos muchísimo que nos acompañes. Cari, si te puedes presentar, por favor. Muchas gracias. Soy Karina Minujín y estudio Kabbalah hace muchísimos años y creo que este es un tema importante que nos convoca a todos, así que me siento muy honrada y muy agradecida de estar acá con ustedes. Gracias por venir. Gracias, Cara. Bueno, obviamente estamos en México. El programa no solamente se escucha en México, pero estamos a punto en este momento celebrando el tema de muertos, justamente el Día de Muertos. Y por eso decidimos hacer este programa el día de hoy. Definitivamente no es un tema que solamente atañe al Día de Muertos. Y justo me encanta la forma en que mencionamos el nombre del programa. ¿Qué entiendes tú elegir la vida o la muerte? ¿Por qué es importante para nosotros desde el punto de vista de la Kabbalah entender ese concepto? ¿De dónde sale, pues? La muerte no es nada más cuando un cuerpo deja y se eleva. Hay pequeñas muertes todos los días, muerte de una relación, muerte de una idea, de un momento, o sea, todo el día tenemos posibles o pequeñas muertes, cuando algo sale mal, cuando nos desconectamos en el fondo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante del concepto de la muerte, desconectarse de la luz, de lo que con lo que uno conecta. Entonces, elegir la vida es un ejercicio diario ante cualquier cosa, ¿no? Cuando siempre hablamos de reaccionar o no reaccionar. Bueno, uno está eligiendo eso, está eligiendo la vida. Cuando uno hace pausa y no reacciona, está eligiendo la vida porque está eligiendo conectarse por sobre la muerte, que probablemente la reacción termine llevando a algo que pueda ser una discusión o que termine siendo algo conectado con la energía de muerte. Sí, yo también como que lo pienso y son como estos apagones, ¿no? Como que literal cuando se apaga la luz es una pequeña muerte, ¿no? Y en qué momentos, como tú dices, Cari, de todo nuestro día, existen estos lugares en donde se apaga, en donde se va finalmente, y por eso yo creo que eso es a lo que tenemos que llegar, es una ilusión la muerte, ¿no? Exacto. Porque parece que se va la luz. Exacto. Pero no se va la luz. Ujú. La luz ahí está. El tema es que algo la está cubriendo, por algo de tus acciones, por algo de tus efectos, se está O del apagando. mundo o del universo, Del ¿no? mundo Porque cuando físico estamos hablando parece que no se está viendo, Exacto. pero en realidad es una ilusión el tema de Exacto. la oscuridad. Exactamente. Y de la muerte también, ¿no? Justo en el programa pasado hablamos con Isaac Shapiro y, o sea, el Rapberg, o sea, de Bendita de Memoria, justamente una de sus frases famosas es que la muerte es como la pantomimia del escenario más fuerte que el oponente puede llegar a tener, ¿no? Porque es toda la gente que vivimos en el mundo físico, o casi toda, digamos, o sea, algunos no, pero la mayoría, a la hora de que hay un cuerpo físico que se desprende de la fisicalidad, lo vivimos de una manera como de abandono, como, ¿no? O sea, nos caemos en la ilusión de que la muerte significa el fin de algo, ¿sí? Y en realidad, bueno, la muerte, como tú lo dices, en el sentido de los procesos, sí es el fin de algo, pero es el principio de otro algo, ¿no? O sea, digo, pero muchas cosas que se terminan, que uno
eh, sí hace un proceso de duelo y de abandono, ¿no? Cuando se termina una relación o cuando se termina un proyecto o cuando una idea que se te había ocurrido que querías que prosperara, pues resulta que no es, ¿sí? Pero probablemente eso te va a llevar a otro lugar de poder generar circularidad de luz en otra área de tu vida. Ahora, tú acabas de vivir, por eso decimos invitarte a ti, un proceso de duelo de una muerte Física. cercana, física, ¿no? De tu mamá que partió de este mundo físico, ¿hace cuánto? 2 meses. 2 meses. Hace 2 meses se elevó mi mamá y por supuesto que es un proceso doloroso y difícil. Y gracias a Dios por las herramientas, porque la verdad es que sí, es una diferencia enorme tener herramientas para atravesar y para desapegarse, para vivirlo no como, obviamente es triste, pero poder vivirlo con aceptación, de saber que es parte del proceso. ¿Qué Digo, quiere decir en peras y manzanas? O sea, ¿a qué te refieres cuando dices gracias a Dios tener las herramientas? ¿Qué específicamente Te hizo la es diferencia. exactamente? Eh, a ver, lo primero es el entendimiento de saber que es parte del proceso y Ujú. que todos tenemos una fecha en la que nos tenemos que ir, ¿no? Nadie se Hasta va. que vivamos en la inmortalidad absoluta. Exactamente. Exacto. Pero en general, digo, un maestro nuestro, Shimon Sarfati, que era un maestro nuestro, se fue en una fecha y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que él tenía un cuadrito, había un libro con cartas del Rab, el maestro del Rab, al Rab, que tenían fecha. Y no me acuerdo exacto qué día se elevó Shimon, pero decía martes 14. Y literal, él se fue un martes 14 y tenía ese cuadrito, ¿no? Hay algo, siempre hay indicaciones. En el caso de mi mamá, eh, yo siento que esperó que nazca mi hijo Simón Mm. para irse, que realmente, Era o sea, algo que ella quería ver, vivir. ella venía con una enfermedad y batallaba y le ganaba y batallaba y le ganaba y creo que ahora estaba haciendo el esfuerzo para llegar a ver a Simón. Y en mi caso las herramientas, por empezar, la primera es saber que no es que es algo que pasó de repente y que cómo fue, sino es, bueno, se fue cuando se tenía que ir Y que y, es perfecto. y es perfecto. Y en mi caso literal tengo como, pasaron cosas durante el proceso, yo me fui a Buenos Aires a estar, ella estaba en coma y me fui a estar con ella un mes mientras estuvo en coma, que al principio parecía que se podía recuperar y después ya no. Y le fui a leer Zohar todos los días. Todos los días iba 2 veces al día a leer media hora de Zohar, pues sé que es algo que le estaba haciendo bien a su alma y que en el fondo es un mérito de ella, el que haya que ese momento exista también es mérito Claro. de su alma. Y cuando digo que se fue exacto, o sea, en un momento los médicos Un empezaron, segundo, cuando sí, uno, o sea, ahora vamos a hablar justamente de esta parte del proceso, pero justo en el programa pasado hablamos acerca del Antiguo Testamento como herramienta, el Zohar. Dentro de las herramientas del Antiguo Testamento sabemos que nos ayuda a conectar con nuestra alma, entonces en el momento que la persona está partiendo, si entiendo bien lo que estás diciendo, o sea, el que tú leyeras Zohar o que alguien le lea a alguien Salmos en el momento que está separando su cuerpo físico, digamos, o sea, de este mundo al mundo metafísico o el mundo espiritual, cualquier lectura que tú le hagas a esa persona en ese momento, o de Salmos, o del Antiguo Testamento, o de cualquier, digamos, escrito con sabiduría desde el punto de vista de la espiritualidad, ayuda a esa separación Al alma. del cuerpo con el alma, exactamente. Eso es lo que ujú. entendemos, lo que los sabios nos explican, y por eso explicabas tú el tema del Zohar, ¿no? Sí, y Ujú. siento que eso rodeó a mi mamá y a De todos luz. nosotros de bendiciones y de luz. em, Y esto para la gente que tiene un ser querido en coma y tal, el tener herramientas a mí me hizo entender todo el tiempo que ese proceso era perfecto y que era una bendición. Y ahora la distancia, por ejemplo, mi mamá estaba empezando una quimio
Justo había venido a México a visitarnos por el nacimiento de Simón y la vi muy adolorida, la vi deteriorada, adolorida. Ahora a la distancia ella iba a ser estaba entrando en la quimio con muchas ganas, pero la realidad es que estaba empezando un proceso muy doloroso, ya estaba ella con mucho dolor y sin embargo cuando empezó la quimio tuvo como un paro y a partir de ese momento quedó en coma. O sea, que en el fondo mi mamá a partir de ese momento no sintió más dolor, lo cual es de mucha Misericordia. misericordia Claro. para ella. Y después estuvo este mes, bueno, 3 semanas en coma y también lo sentí como de mucha misericordia, porque nosotros hicimos un proceso. Mi papá sobre todo pudo hacer un proceso de entender lo que estaba pasando, que al principio estaba en shock, de entender, de procesar, de estar solo en su casa. O sea, para cuando mi mamá finalmente se elevó, mi papá estaba mucho más entero, digamos, o por lo menos un poco más acostumbrado a estar solo en su casa, como que el shock fue mucho menor, siento. Y para mi hermana y para mí fue un proceso de poder eso, leerle Zohar, despedirnos, de tener un proceso de desapegarnos de su cuerpo físico y conectarnos Porque con eso su Y, es de, y cuerpo. como de importante. acompañamiento, como que Ujú. yo, Carl, como lo estoy percibiendo, como nos lo compartes, es como meterte a un paraguas, ¿no? Es Ujú, como meterte a una burbuja en donde estás protegiendo no solamente a tu ser querido, sino también a ti. ujú, Y entonces en esa burbuja tú te estás manteniendo en una certeza, en una oración, y la verdad es que sí, sí se siente la diferencia. Y me parece que es bien importante para la gente que nos esté escuchando, que desgraciadamente está pasando por un momento similar o nos escuchas y en algún momento lo vas a pasar, que sea con muchísima misericordia, pero que te acuerdes de esta plática en donde tú puedes entrar en este. Y me acuerdo que cuando tú me lo platicaste me decías que tu hermana tiene otro camino espiritual. Y mucho de lo que decimos aquí en Cábala Dulce es, este es un camino, ujú. pero puede haber varios caminos. Pero Mi qué hermana y yo estamos, misericordia en la familia, ¿no? Claro, Que las exacto, dos al mismo tiempo 100%. están, cada quien en su proceso, pero es igual que cuando mi mamá se elevó, ¿no? Y, o sea, mi papá estaba en un lugar, pero mis dos hermanos y yo, Ujú. cada quien a su manera estaba también en ese proceso de un camino espiritual. Es Y una entonces, o sea, lo que creo que es importante entender, porque al mismo tiempo que hablamos de la muerte, nos gustaría como compartir especialmente algunos de los rituales y de las características de las que hablan los sabios, o sea, acerca del proceso de desprendimiento del el alma y el cuerpo, ¿no? Primero, obviamente, ya hablamos de este tema, o sea, es parte del proceso, pero no es que algo se termina, sino que es una etapa que se Una termina continuidad. con Fíjate, una Vale, continuidad porque existen otras vidas en otros momentos, ¿sí? que me acordaba, y justo lo acabo de buscar para una amiga, que hicimos una serie de 3 programas en donde hablamos de las estaciones del alma. Ajá. Y obviamente hablamos del tema de la muerte, como Ujú, una estación, porque es parte de las estaciones, ujú. así como es el nacimiento, así como es cuando cumples cierta edad, o como cuando te casas, o cuando te vuelves adulto, la muerte es un eslabón, es una etapa, pues, es una etapa dentro del proceso del alma. Entonces, la muerte y todo lo que venimos diciendo ahorita, que las personas que tienen la misericordia de tener a alguien cercano, que lo acompaña en oración, que lo acompaña en meditación, pues es un mérito de su vida. Ujú. Y también es un mérito y al mismo tiempo cuando tienes la información es una responsabilidad. Claro. Sí, bueno, yo el leerle Zohar también lo sentí como algo, una responsabilidad. O sea, los días que podía ir una sola vez, porque tengo un bebé chiquito, me quedaba con la sensación de, bueno, mañana voy a ir 2 veces, porque sí, y lo comprobé, porque todo el Sí. proceso fue con muchísima misericordia. En un momento los doctores dijeron, pues ya se va, ahora es inminente, y yo tenía que volver a México mañana o pasado, y así pasó una semana, y en un momento dije, bueno, yo tengo que sacar un pasaje de vuelta y no sé qué fecha saco, o sea, voy a estar, no voy a estar. Y literal abrí y dije, bueno, a ver, y apareció una oferta, pero ridícula, o sea, ridícula, como que te diga, no sé, que si el pasaje sale 10, el pasaje este salía 1, para una sola fecha, para el martes 11 de agosto. O sea, era como, no había manera de elegir otro porque la oferta esa era ridícula.
Entonces dije, bueno, pues será el martes, pum, compré el boleto. Faltaba una semana. Fin de semana, domingo, le digo a mi hermana, bueno, me parece que no voy a estar. Lunes a la mañana nos despertamos y mi hermana, que también venía haciendo su proceso de meditaciones y tal, me dice, pasó mami a despedirse. Soñé con ella, estábamos las dos y nos decía que se iba tranquila, que se iba feliz, que estemos tranquilas, y se despidió de nosotras. Ese lunes yo no, estuve toda la semana como preocupada cuando yo me iba, quién estaba con mi mamá, no sé por qué no quería que esté sola. Cuando otra gente me dice, no, pero está bueno que esté sola. Y yo, no sé, tenía la sensación de que no quería que esté sola. Y ese día me salí más temprano, o sea, normalmente iban, o sea, a las 11 de la mañana, ese día me fui a las 10. Pues llegué, estaba mi mamá, me puse a leerle Zohar con la mano, así leerle Zohar. Me escribió, me mandó un mensaje a mi papá y me distraje porque normalmente a esa hora estaba mi papá. Escuché el mensaje, aparte lo puse en altavoz. Y cuando terminé de escuchar el mensaje, entraron los médicos, Cari, ¿puedes salir? Y salgo y estoy en la puerta y me dice el médico, ¿están tu papá y tu hermana? Y ahí lo miré y le dije, ¿porque se elevó? Me dijo, sí. O sea, que sí se elevó mientras yo estaba leyéndole Zohar y tuve la bendición y la misericordia de no darme cuenta. Que además creo que es algo que no está bueno darse cuenta porque seguramente en ese momento uno tiene la reacción de llamar a un médico, no sé, de hacer cosas. Y se fue súper en paz conmigo leyendo No, el especialmente Zohar, por eso, porque la viste no con la sufriendo. bendición de que en ese momento, justo así, pero fue así un segundito que miré por otro lado y que además estaba la voz de mi papá. Y se fue el lunes, martes a la mañana la enterramos, volví a mi casa, hice las maletas y a la noche me subí al avión. O sea, ese nivel de perfección. Claro. O sea, yo si lo planeo no me sale. O sea, que literal estaba en el avión tan agradecida porque a partir de ese momento no me hubiera querido quedar. Es como esos procesos, ¿no? Habíamos estado un mes, necesitaba estar en mi casa. Entonces, siento que las herramientas y el estar todo el tiempo conectada y leyendo el Zohar y todo el tiempo deseando que su alma se eleve en paz, o sea, en vez de todo el tiempo hablábamos con mi hermana, en vez de querer que se quede desde el egoísmo. Ok, este es un punto muy entender- importante, ¿no? Ujú. Como cuando lo que nos pasa, o sea, si no tienes las herramientas o si no analizas qué es lo que tengo que hacer en este momento, que tengo un ser querido que está por partir. Lo que sucediera, yo creo, naturalmente, es tú querer retener a la persona, ¿no? O sea, quieres Porque retener. estás pensando en ti y en tu proceso. Exacto, estás pensando en ti y yo quiero que se quede aquí y, sí, o sea, este entendimiento de que tienes que soltar, de que si es el momento para la persona, la tienes que poder soltar y despedirte, porque sí sabemos también por información de los sabios que sí nosotros podemos o facilitar el proceso, los seres cercanos, digamos, a la persona que está partiendo, o facilitas el proceso de separación del cuerpo y del alma, o lo estás estorbando y entorpeciendo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esto de que hacen tú y tu hermana de mami, o sea, nosotros estamos bien, vamos a estar bien, este proceso de despedida del que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Pero cómo es importante ahora, yendo un poquito para atrás, nosotros sabemos que 30 días antes de la que persona deje el mundo físico, el alma ya empieza a partir, ¿no? Paulatinamente. ¿Tú pudiste observar eso durante los días que estabas ahí? ¿Había algo que te podía dar alguna pista, señal, o sea, de que ese era el proceso que estabas viviendo? ¿O sabes que estaba pasando, pero en realidad no podías físicamente tener esa observación? Sí sabía que estaba pasando y por eso estaba como consistentemente leyendo el Zohar y diciendo, bueno, ma, que sea tu proceso, que sea como, o sea, si te toca volver de donde esté, que sea que sea con misericordia y que sea lo que tiene que ser, y si te toca elevarte, que te eleves. eh, que quería cerrar primero una cosita que es lo que dije antes de Shimon y su fecha. O sea, mi mamá ya tenía la fecha. Claro. Porque yo tenía o sea, fue perfecto. Sí, lo del pasaje. Lo del pasaje, o sea, fue perfecto. O sea, cuando uno suelta, ¿no? Y deja que la luz, el universo, Dios nos guíe, siempre organiza mejor que uno. Pero es importante saber. Y que se no dice es que fácil y se hace bien difícil, ¿no? O se sea, hace muy difícil. más para las controladoras. Se hace,
se hace difícil, pero por eso hablé antes de la bendición de las herramientas, ¿no? Que una es saber que uno tiene que soltar, que no está en nuestro control, que todo es perfecto y que se va a elevar cuando le toque elevarse Y no pelearte para ninguno de los Exacto. lados, ¿no? Porque justo también estamos pasando con unos amigos por un proceso donde, o sea, sabes, pero no sabes, pero se pospone, pero no sucede, pero, o sea, hay agonías que no se terminan nunca y no estoy diciendo que no tengas la sensación de, por favor, ya quiero que eso se termine porque es inevitable, ¿no? Pero aceptar y entender que si no se ha ido es porque todavía no Y es el es por su momento. proceso de alma. Exactamente. Que hay que hacer, rezar, hay que escanear y acompañar, porque llega un momento que justamente tienes el regalo de darte cuenta que tienes el regalo de acompañar. Ujú, ujú. Cuando es así por enfermedades, claro, cuando es una muerte súbita, pues es otro proceso. Pero cuando tienes el proceso de acompañar a alguien que, como dice Vale, puede estar en agonía o no en agonía, como tu mamá tuvo la misericordia el último mes, también es un regalo, o sea, yo siempre lo he pensado, es un regalo para la persona que está acompañando a esa persona. Y como dice Vale, a veces puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 6, o sea, no sabes, porque tú no sabes lo que a esa alma le toca Ujú. todavía pasar en este mundo. Inclusive cuando es repentino, porque a mí me pasó al revés, o sea, mi esposo, o sea, el papá de mis hijos falleció de manera repentina y fíjate, o sea, que nosotros nos estábamos yendo de viaje y en el aeropuerto estaba insistente sobre el pago del seguro de vida. ¿Entiendes? O sea, ajá. como que dices, o sea, como, ¿por qué estaba ¿Por qué? insistente? Claro, mi ¿Por papá qué estaba me falleció insistente? de un infarto y un Ujú. día antes cambió todo. Sus Exacto. papeles, o sea, que dices, Ajá, como que dice, por ¿por eso te qué digo, hizo esa porque el llamada? alma tiene la información, Claro. eso es a lo que vamos, ¿no? O Sí, sea, sí, el sí, alma sí. tiene la información, el alma tiene Sí, información sí. y actúa de maneras que a lo mejor uno no podría entender. A lo que me refería es, tenemos otra amiga que acaba de pasar con un tío por un proceso de elevación de su alma, que me estaba platicando cómo vio que se iba poniendo como más gris su piel, ¿entiendes? Como que sentía que había menos flujo de sangre en esa persona. ¿Sí me explicó? O sea, Eso sí iba pasando con mi ujú. mamá. Pero como yo, la verdad, estaba más conectada con el proceso de su alma y sabiendo que estaban en ese proceso, y es increíble cómo 2 días antes, mi papá, que venía así con negación y tal, el día anterior, de hecho, fue, lloró, me dice, le pedí perdón, no sé por qué ni le pregunté, pero como que mi papá tuvo como toda una descarga, o sea, como que hubo tiempo y espacio para que cada quien haga su proceso. 2 días antes habíamos estado mi hermana, mi tío y yo, y nos pusimos a hablar de cosas malas que nos habían pasado con mi mamá. Así, de la nada, cada uno empezó a contar casi como alguna experiencia mala con mi mamá, que yo todavía pensaba, digo, ¿estará bien que hagamos esto? ¿No? Como que, pero fue espontáneo, ¿no? Y de nuevo, las herramientas, dije, todo es perfecto, si esto es lo que está saliendo acá, es lo que tiene que salir. A lo mejor era una forma de limpia, limpiar, Y ¿no? teníamos, y También puede hablamos, ser limpiar. y cuando salgo, hablo con mi maestra, Kabbalah, que me dice, Cari, ¿ya le leíste el Bidui. ¿Ya le leíste el Bidui? No, ¿qué es eso? Me pongo a buscar, a ver cómo leerle el Bidui, no sé qué. Entonces vuelvo a entrar, ¿y qué es el Bidui? Es como, es una oración que sirve para perdonar todas las ofensas. O Ujú. sea, que fue, de nuevo, Es una perfecto. confesión. Es como como una una confesión. Es confesión. una confesión que se Entonces, hace. Donde es- te haces tú responsable de Exacto. todas tus desconexiones. Exactamente. Entonces, miran la perfección que habíamos estado, aparte, habíamos estado 3 semanas, los Ujú. 3 coincidiendo, y de repente ese día nos pusimos a decir esas cosas. Y al ratito, justo mi maestra me dijo, lee el Bidui, entonces volví a entrar con mi hermana y le leímos el Bidui para justamente liberarla y ayudar a elevar y a limpiar lo que ella haya necesitado, pero también todo eso que justo habíamos estado diciendo. Ahora, volviendo desde el punto de vista de los rituales, o sea, me estaba acordando que si bien tú le leíste, igual que en otras religiones se utiliza el traer al Sacerdote. sacerdote, De exactamente, a los santos traer, óleos, ¿qué es eso? ¿Qué es exacto, el perdón? pero que es lo mismo, es parte de ayudar a la persona que se pueda ir en paz. Entonces, como que todos estos rituales
cómo o a veces uno no entiende la importancia de Mm. ciertos rituales, pero justamente este es un ritual que ayuda a este proceso de la separación sabes qué, del Después en el Val, cuerpo caso y de el también, mi alma. mamá, después vino un rabino Por también a eso decirle el lo vidui. digo. Ujú. O sea, sí después vino el rabino, pero fue importante para mí y con mi hermana decirlo nosotras en ese momento que habíamos estado hablando de todo Ujú. eso. Fue como mágico claro. Ujú. y lo sentí. Ayer le decía a Valcar que yo había estado pensando el fin de semana en el tono del programa y le comentaba lo importante que son estas tradiciones, estos rituales que si bien muchas religiones hacen, pero tú le puedes dar un sentido espiritual, te van ayudando a ti y a la persona que está partiendo, sin duda a la elevación de su alma, pero también te ayudan a ti a ir cerrando, a que vayas aceptando lo que va a suceder antes de que suceda. Ujú. Porque una vez que suceda también, y ahorita vamos a entrar un poco en Sí. eso, con los rituales que se hacen una vez que la persona ya partió y Ujú. que ayudan pues sí, ayudan, asisten a que el alma se eleve, pero también te ayudan a ti a ir aterrizando tu duelo, a ir cerrando el ciclo, a llorar cuando y no porque lo quiero decir así, no llorar cuando se tiene que llorar, pero hay un proceso Ujú. que te ayuda a estar en esa contención de llorar, de estar enojado, para luego ir siguiendo con tu duelo, Ujú. un poco, ¿no? Sí, y creo que cuando uno abre la puerta pasan cosas mágicas. O sea, cuando le estaba leyendo el vidui, yo leo hebreo pero con puntitos. Y estaba leyéndolo, es largo. Cuando mi hermana me miró como diciendo, en un momento me miró como diciendo, ¿Cuándo va a pensé que iba a ser terminar? algo cortito y era largo, Ujú. y era largo, 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 y gente quería entrar y yo dije, no, yo estoy acá, o sea, Ajá. no importa el mundo físico, esto es para mi mamá. Estaba leyendo, 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 y en un momento me doy cuenta que estoy leyendo sin puntitos, que hay toda una parte sin puntitos, y yo estaba leyendo aparte en voz alta, y seguí leyendo, y en un Los momento, puntitos en cuando hebreo mi son hermana, las vocales, pues. perdón, Ajá. que uno, si no sabe, es imposible leer porque no están las vocales. Es Pues como que no, ves no es todas imposible consonantes. porque no era esa Bueno, parte física de ti la que lo estaba leyendo, exacto. ¿no? O sea, normalmente, como dijo Valeria, los puntitos son las vocales. Sin las vocales son puras consonantes. Entonces hay que saber, ¿no? Que hay juegos, ¿no? Donde uno cambia la E y sin embargo sabes, pues tenés que saber mucho. Yo no sé mucho de hebreo. Y me di cuenta cuando mi hermana me hizo señas de esto está muy largo, entonces se ve que en ese momento Como que levanté la voz y volviste. desconecté, y cuando volví dije, estoy leyendo sin puntitos, ¿sí? Y como que me volví a conectar y seguí leyendo, y ahí dije, pero ¿cómo estoy leyendo sin puntitos? Si yo no leo puntitos, Sí, entró y tu dije, parte voy a racional. dejar de leer, y aparecieron los puntitos. Cuando dije, bueno, voy a empezar a leer más rápido, porque mi hermana, o sea, en el momento que entró mi mente Sí, qué fuerte. Te estorbó. me estorbó. Ujú. Y dije, entonces empecé a pensar a mi hermana, está largo, entonces voy a empezar a escanear Porque porque la voy a gente empezar está a leer más esperando. voy a empezar a Sí. leer más rápido porque estoy leyendo sin puntitos. Voy a dejar de Y yo no leer sé leer sin puntitos. y no sé leer sin puntitos, y aparecieron los puntitos. O sea, como de no, seguí leyendo, ok. Y aparecieron los puntitos. Esa magia es a lo que agradezco las herramientas, que ese momento fue mágico, pero para que ese momento mágico llegue hubo todo un proceso de Claro. estar, porque estos fueron los últimos 2 días, entonces hubo 28 días, no, Y todos los casi 3 años semanas anteriores que uno de lleva estar estudiando. leyendo, y con la certeza, y con la certeza, y con la certeza, y en ese momento que llegó es como que este video, y dije, me hizo todo el sentido lo que había estado pasando, que me había llamado la atención. Entonces, eso habilitó la posibilidad de este momento mágico. Llegamos hasta ahí y así todo en la mente todo el tiempo nos ¿Sabes? juega. O Me sea, de encanta lo que repente me estás diciendo desconecté. porque creo que muchas veces no sabemos para qué estamos haciendo el trabajo. ¿Ves? O sea, tú vas haciendo el trabajo y no sabes, es como siempre decimos, uno va acumulando en su canasta de luz puntos, pero tú no sabes cuándo lo vas a necesitar usar ni cómo lo Ni vas a tampoco lo necesitar. decides tú cuando haces Ni la descarga. exacto, no decides tú cuando haces la descarga, o sea, no te das cuenta de que eso está Mm. pasando, pero en realidad, pues así es como sucede, ¿no? O sea, uno va, inclusive, tanto Karina como yo, con respecto específicamente a este tema, ninguna de las dos sabemos bien hablar hebreo, ni tampoco leerlo, o sea, que es difícil, aunque fuiste a la escuela, digo, no necesariamente tienes que tener
años de práctica para seguir haciéndolo. Y sí es un hecho de que conforme uno quiere con el deseo de contar, no es lo mismo cuando uno conecta con el idioma cuando es chiquito y va a la Ujú. escuela, que cuando luego lo haces desde el lugar a donde quieres conectar con las letras, porque son el lenguaje sagrado, porque está relacionado con la creación, porque está relacionado con una forma de conectarse con la luz, con Dios, con el universo. Como hablaba Isaac Shapiro en el programa pasado, ¿con qué intención tú lees lo que estás leyendo? No es lo mismo leer el Salmo porque me dijeron que lo lea, a entender que eso le está ayudando a la persona en ese momento particular. Mm. No sé si se utiliza en otras religiones, en el judaísmo definitivamente cuando una persona está enferma, lo que se hace es leerle salmos. O Bueno, sea, el poder, y yo lo he comprobado, el poder del rosario es algo ok. muy impresionante, que se hace sin duda, digo, hay personas que hacen o sea, todos los días, ¿no? Rezan Como el nosotros rosario. hacemos cadenas de Ajá, salmos. correcto, pero el rosario se puede hacer para un enfermo, para una situación que está ¿De qué trabada. habla el rosario? O sea, es toda la caminata de Jesús. Ok. Entonces, todos los días Antes haces, de morir. Es toda la correcto, caminata, ajá, la la procesión, procesión, digamos, o sea, que exacto. hace en Y Jerusalén. entonces todos los días, la verdad es que no estoy muy educada en el tema, amiga. Yo de hecho lo aprendí a rezar Mm, cuando la hija de una de mis mejores amigas nos dijeron que podía venir mal. ok. Y entonces me acordé que mi cuñada rezaba muchísimo el rosario y le dije, y literal nos bajamos una app o sea, en el celular y le dije, tú Sí. haces una, yo hago otra, y te va guiando y vas haciendo Por las con estaciones. las estaciones, las contitas, y cada día significa algo diferente. Y yo, la verdad, gracias a Dios, la niña hoy tiene 12 años, nació perfecta. O sea, Ujú. sí hay milagros que ocurren, pero es finalmente el poder de la oración, Exacto. Es el poder de la oración con la intención, con la intención que ¿no? tú le Es estás la dando. unidad de esas Exacto. dos cosas. Entonces, regresando al tema de cuando uno parte de este mundo Ujú. físico, para no irnos por las ramas, Sí. la persona primero hace un proceso, obviamente, de tiempo que nosotros no estamos viendo y no sabemos qué sucede, pero sí sucede. 30 días antes sabemos que empieza como a Su despegarse alma. Ujú. el alma del mundo físico. En el momento en el que la persona se despega del mundo físico, me encanta el concepto de que es como que antes de que se apague la luz hay un chispazo, ¿no? O sea, entonces hay unas chispas de luz, especialmente cuando es gente elevada espiritualmente, sabemos que hay un destello así. Por eso es la importancia de celebrar o conmemorar la muerte, especialmente de los sabios, en el día de su muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que el día de su partida del mundo físico manifiestan muchísima de su luz, Se activa ¿sí? esa energía. Se activa, exactamente. Entonces, cada año, en realidad, después de la persona parte del mundo físico, la velita se prende, digamos, o sea, para conectar con el alma de la persona cuando la persona, el día que se fue. Ujú. Ya no, Sí, no celebra su está, cumpleaños, digamos, sino el aniversario de su muerte, digamos, es lo que se celebra. Correcto. Ujú. estaba pensando que es como que los cabalistas hacen el Día de Muertos en realidad todo el año, digamos. Claro. O sea, porque se prende vela Cada y 15 del mes. y se prende vela, o sea, eso, en el Un día aniversario de antes la del muerte ajá. de las Mm. personas se prende la vela y se conecta de alguna manera, ¿no? Pensando en la tradición del Día de Muertos, es como que uno los trae al mundo de los recordados. No Como que uno solamente, recuerda y claro, conecta con la luz en presente, que eso es importante, entender que no existe el tiempo y el espacio, entonces que esa energía está hoy, en el momento del aniversario de la muerte de alguien, uno puede conectar con la Mm. energía, pero el alma está accesible todo el tiempo y Justo eso eso era lo es... que yo decía, Cara, como es increíble que cuando uno está y yo creo que aunque no estés en la conciencia, pero cómo finalmente estas personas que se fueron y que partieron tienen su forma de enseñarte que están contigo Ujú. a través de distintas señales, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo decía mucho que mi papá me acompañaba mucho con música, ¿no? O sea, había ciertas canciones que empezaban cuando yo hubiera comprado, pero era impresionante. Me acuerdo cuando fui a escoger un coche, no había música. Y llegué y dije, ok, sí, este coche, y empezó la canción de mi papá, que yo decía, Sí. o sea, como que cosas que, por eso digo, no sé qué tan consciente tienes que estar, porque
es evidente lo que está sucediendo, ¿no? A mí me pasó con la muerte de uno de mis mejores amigos y socio de hace algunos años. También él tenía una canción específica. Como esa gente, nadie sabe cuál es mi canción favorita. De Sam, mi amigo, todos sabíamos cuál era su canción favorita. Empezaba y no había manera de no pensar Sí. en Sam. Hizo una película y puso la canción, o sea, Ujú. por lejos. Y nos pasó 2 veces con mi socio ir en el coche hablando de Sam y diciendo, porque hubiera estado buenísimo que esté, porque está con nosotros, pum, y empieza a sonar la canción. Es impresionante. Es que O sea, 2 justamente el veces punto es calcada. hacer conciencia. Me estaba acordando que hay una historia que me encanta de Rabbi Elazar, que es el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, un gran sabio, que en el momento que él parte del mundo físico está llore, 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 entonces pues la gente como que sus alumnos también consolando. ¿Y por qué lloras? O sea, no, él está llorando por el sufrimiento de la gente que lo está sintiendo ausente, porque él dice, no, yo sé que él está conmigo, yo sé Ujú. que él está conmigo, no es por mí, yo no estoy llorando por mí, pero en realidad la ilusión de la muerte es eso, ¿no? Y tú puedes conectar con la persona 100% independientemente de que está ahí o que no está ahí físicamente. Claro que, y tú lo dijiste al principio, necesitamos pasar por un proceso de duelo porque no vas a tener a la persona físicamente. Mm. Tenemos 5 minutos. Quiero nomás hacer Yo un quiero poquito decir 2 de cosas, énfasis ajá, en en los eso, rituales, en los ¿no? rituales, sí. Exactamente. Cuando la persona se va del mundo físico, prender una vela, porque ayuda a la elevación del alma. Ahí, en ese momento, cuando se fue, una vela aquí arriba, si puedes, arriba de su cabeza, donde está acostada, arriba de su cabeza. Y luego, sobre los rituales, cuando antes, desde el punto de vista espiritual, la persona se entierra. Cuanto antes la persona se Ujú. entierra. Desde el punto de vista de la Kabbalah, la persona no se crema, la persona se entierra Mm. completa. ¿Por qué? Porque en el momento de la resurrección de los muertos necesitamos estar todos enterrados en la tierra, digamos, de la tierra somos y de la tierra venimos y a la tierra vamos, ¿no? O Y sea, dicen los cabalistas que le ayuda al proceso del alma, porque exacto, el alma, Mm. nosotros tenemos distintos niveles del alma, entonces se van yendo en distintos momentos. momentos, Son 5 niveles. En esos primeros 30 días se van los 2 niveles más elevados. exacto, En el momento, los primeros 7 días de la muerte, se va el siguiente más elevado, que se llama Hayá. Después, al mes, se va el siguiente Nivel. nivel y al año recién se va Nefesh, que es el más apegado al mundo Ujú. físico. Entonces, para que ese proceso suceda de manera misericordiosa, es importante que el cuerpo esté enterrado. exacto. Ahora, ¿qué pasa si no está enterrado el cuerpo de uno de tus familiares? Pues no está. No pasa nada. O sea, Exacto. acompáñalo con tus oraciones, con... Exacto. Y algo que yo quería decir, porque no sé cómo se nos fue el tiempo tan rápido, pero es todos estos rituales, todos estos procesos, inclusive ahorita que vivimos el Día de Muertos, que hacemos una ofrenda, que prendemos velitas, es una forma de tú poder conectar con esa alma, de tú recordarla. Y algo que yo he estado pensando es en alegría, en, Justo. en gozo, Ujú, porque le pones todo lo que le gustaba, le pones su pan favorito, le pones ujú, o sea, ujú. recordar a las personas en gozo, en satisfacción, en placer, porque eso al final del día, ojalá que así nos recuerden a todos, Amén, en que así fiesta, sea. Y ¿no? justo iba a agregar a esta parte con lo que estaba Sí. diciendo Cari recién. Cuando es el aniversario de la muerte de la persona está más cerca del mundo físico, Mm. ¿ok? Desde el punto de vista de la Cábala. Entonces, en ese momento, en vez de llorar su ausencia, lo que tienes es la posibilidad ahora de que su alma se eleve, Mm. haciendo tú, por ejemplo, actos de bien, Ujú. actos de compartir, actos de bondad, pensando en que tú estás elevando el alma de esa persona Ujú. el día de hoy. Yo justo pensaba, bueno, elevemos el alma de la mamá de Cari, ya Claro, que a vino través de aquí este ¿no? programa. A través de este programa, ¿no? Que le Sí. ayuda a la gente a Amén. lidiar con la muerte de una manera diferente. Y ya hemos hablado de ese tema, pero creo que en el mundo judio-cristiano, en el mundo occidental, tenemos una relación con la muerte, pues, patética, o sea, que sabemos que es algo que sucede, pero nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo como parte del proceso, justamente igual que el nacimiento, igual que, Como una etapa. Yo exacto, justo una lo etapa, una pensaba, Vale, estación más. y siempre recuerdo la película del Rey León cuando le dice, Mm,
te veo y vives en mí, ¿no? Ajá. O sea, como entonces, y ahorita lo pensaba con don Carlos Quiñones, Ujú. ¿no? Que pues, la verdad es que cuando partió, que justo va a ser su aniversario, yo le decía al equipo de producción y a Mariana, cada vez que un micrófono en su estación se utiliza, estamos Elevando dándole su vida alma, y le estamos claro. dando vida a él, porque Amén. finalmente él creó todo esto. Entonces, cualquier acto que tú puedas hacer de compartir, cualquier palabra, cualquier sonrisa y que tú puedas darle la intención de que sea para la elevación del alma de esta persona, vas a formar parte de esa elevación, ¿no? Amén. Entonces, pues que tengamos Excelente. ese mérito. Gracias, Cari, por venir a abrir tu Gracias. corazón por nosotros Ujú. Gracias. y que este programa va dedicado a ti. Ay, Muchísimas gracias por muchísimas acompañarnos gracias. y si te gustó el programa, por favor, Love compártelo. Eso FM. nos ayuda a llegar a más y más gente. Muchísimas gracias. De alma a alma. Gracias. De alma a alma. Love FM. All you need is love. Love.